Bienvenidos a Criando Hijos, Creando Personas. Un programa destinado a la crianza de los niños en la primera infancia. Criando hijos, creando personas. Para compartir un tiempo de intercambio, reflexión y consulta. Sin recetas mágicas, porque a criar hijos se aprende. Conducción, licenciada Alejandra Libenson, licenciada Diana Toblid. Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos. Bienvenidos a Criando Hijos, Criando Personas en la radio. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Alejandra, bienvenidos al quinto programa. Este es un programa en vivo que empezamos en el día de hoy con premios y que empecemos a esperar a los oyentes que nos llamen al 4372-5863, 4372-5867. Y tenemos premios para el día de la fecha, que tenemos un libro de Alejandra Libenson, Criando Hijos, Creando Personas, gentileza de Grupo Santillana, editorial Punto de Lectura, una orden de compra para productos en juguetería didáctica, Mundo Dinámico, un concepto diferente para jugar y crecer, y 2 tríos de entradas para ver canciones a UPA, Merienda con Ser en Notorious. Y vamos al tema del día. Bueno, el tema del día tiene que ver con el lenguaje y la comunicación. Lo que nos importa que podamos empezar a pensar juntos es, bueno, ¿cómo se comunican los bebés y los niños pequeños? Esta comunicación, ¿a partir de cuándo comienza? ¿Podemos hablar de un lenguaje antes de que hablen? ¿Cuáles son las características en cada edad? ¿Cuándo nos tenemos que empezar a preocupar o a ocupar del tema? Por eso tenemos una invitada especial que ahora Diana nos va a contar. Sí, en la segunda parte del programa, para las que quieran preguntar, a todas las oyentes o las que se quieran comunicar por el Hotmail, a criandohijosradio@hotmail.com, pueden ir consultando porque tenemos la presencia de la licenciada Viviana Steimes, que es licenciada en fonoaudiología. Ella nos va a responder algunas preguntas que tenemos nosotras como profesionales y seguramente muchas de ustedes, madres y padres, abuelas, cuidadoras que nos estén escuchando, seguramente se preguntarán algunas cosas en relación con el habla, porque es un tema que a todos nos preocupa. Y también tiene que ver con la cultura de esta época, ¿no? Parecería que si nuestro hijo no habla rápido, tiene un problema. Y según cada bebé y cada niño, habría que evaluar realmente qué es lo más preocupante, si es que no hable, que no entienda, porque detrás del tema del lenguaje, lo importante es preguntarse, bueno, ¿cuántas maneras hay de comunicarse? Porque además el lenguaje es una de las maneras de comunicarnos, que generalmente en todas las culturas es lo más valorado por el humano, porque es lo que nos diferencia de los animales, pero no es la única manera, porque después vemos también, tanto en las mamás o en los jardines, cómo se valora el lenguaje como único medio de expresión de los niños. El lenguaje oral. Claro. Claro, nos permite en realidad el lenguaje de dotar de sentido los actos y favorecer, ponerle palabras y simbolización a aquellas cosas que tenemos que ayudar a nombrar, porque justamente el bebé llega a este mundo en un caos natural, en cierta desorganización propia de su nacimiento, y nosotros los papás, los adultos que lo cuidamos, somos los primeros traductores de estos estímulos. ¿Qué significa esto? Que a través nuestro, a través del vínculo humano, nosotros le vamos mostrando el mundo y poniéndole palabras a cada situación que ellos van viviendo y dándole un sentido. O sea, muchas veces le ponemos sentido a lo que nosotros creemos que está diciendo el bebé y no lo dejamos hablar. Bueno, lo que pasa es que al principio, y esto varios autores lo dicen, uno realmente habla por el bebé, porque justamente el bebé es uno de los seres más indefensos del mundo, por lo tanto necesita que haya un otro que hable por él, que pueda representarlo y pueda decodificar, esto lo decimos varias veces, comprender qué es lo que necesita y poder proporcionárselo. Porque hablar no es lo mismo que el lenguaje tampoco. O sea, hablar es la capacidad de producir sonidos para obtener una comunicación, pero el lenguaje es organizar esos sonidos en la forma, en el cómo lo digo, cuánto es el factor social que influye en cómo yo me expreso. Digamos que las palabras son el soporte de aquellos sentidos que nosotros le queremos otorgar a las cosas, es la forma en que le comunicamos algo, la emoción que ponemos, la mirada, el gesto, también son maneras del lenguaje. Por eso decimos que el lenguaje supera el habla, pero muchas veces la preocupación de los papás es, bueno, ¿cuándo va a hablar?
ya tiene 2 años y no habla. O todo lo contrario, pensar, bueno, total, como no habla, no entiende nada. Entonces, claro, y hablamos delante de los chicos como si no entendieran. Y hablamos y contamos cosas que a lo mejor son temas de adultos y los chicos no están en condiciones ni de escuchar ni de procesar esa información. Pero sí la entienden. Es cierto, y a veces hablamos de ellos, pero no con ellos. Una de unas 2 psicoanalistas que en un libro, Desvelos de Padres e Hijos, Susana Mauer y Noemí May, planteaban que a veces hay como cierta sordera de los oyentes, ¿no? Porque quizás la capacidad auditiva es una capacidad que luego le vamos a preguntar a nuestra profesional, que tiene que ver con lo biológico, con lo neurológico, pero hay una capacidad que sí se aprende, que tiene que ver con la capacidad de escuchar. Que esto es algo que también uno como adulto tiene que ayudar a desarrollar en los niños, principalmente primero empezándolos a escuchar a ellos. Porque cuántas veces pasa que no los escuchamos, o sea que el nene está llorando y nos dice lo que le pasa y no prestamos atención a su lenguaje, que él con sus palabras está diciendo, me pasa esto, tengo miedo a tal cosa, no quiero esto, no quiero comer esto. Nos gustaría que nos puedan mandar sus preguntas, sus mensajes al 4372-5863 o al 4372-5867. Ahí nos pueden compartir su experiencia en relación con este tema, o si quieren hacer alguna pregunta a la fonoaudióloga. Y antes que nada les vamos a pasar a Ariel para que nos acompañe con los auspicios. ¿Bien? Acompañan Criando Hijos, Creando Personas, planetamamá.com, el sitio para las mamás en Internet, Proyecto UPA, Teatro para Bebés, www.proyectoupa.com.ar, Instituto Furman, Traumatología y Kinesiología de Alta Complejidad, Estudio Ben Susana Abogados, estudio jurídico especializado en Derecho Laboral. Consulta sin cargo al 4371-0913. Editorial Punto de Lectura del Grupo Santillana. IDS Consultores del ingeniero Daniel Sabat y Asociados. Servicios de Ingeniería. Te ofrece diagnóstico y solución a todos los problemas energéticos orientados a proyectos y dirección de obras termodinámicas, calefacción, agua caliente, gas, control y certificación de calderas, habilitaciones municipales y ante Metrogas. Consultas al 4777-1772. Email tansabat@hotmail.com. Visite nuestra web www.idsconsultores.com.ar. Bueno, seguimos acá en Criando Hijos, Creando Personas en la radio. El tema de hoy es lenguaje y comunicación. Y nos estábamos dando cuenta, Diana y yo, que estamos hablando muy rápido. Muy rápido, es verdad. Queríamos decir un montón de palabras juntas y a veces, y esto pasa también con los bebés y los niños, que muchas palabras juntas provocan ruido. Y no se entiende nada de lo que estamos hablando. Y a veces los papás, con esta necesidad de estimular a los chicos, nos la pasamos hablando, y en realidad para que se produzca algo propio, subjetivo, que los haga crecer, hay que dar lugar para que ellos puedan manifestar sus hablares. La vez pasada hablábamos de los jugares. Hoy también vamos a hablar de los hablares, porque lo que nos hace diferentes es justamente la posibilidad de pensar, de que cada uno, según sus posibilidades de la edad, que esto también lo vamos a ver después, y qué etapas hay en los bebés y en los niños, cómo van desarrollando el lenguaje, siempre lo que uno trata de manifestar a través del lenguaje es lo personal, lo propio, lo subjetivo, que nos diferencia del otro, porque si no es pura repetición. Si bien al principio los chicos aprenden por imitación, lo importante es que luego puedan producir sus propias palabras. Hay algunos chicos también que tardan en hablar. Viste que la preocupación de las mamás es, bueno, tiene 2 años y todavía no habla. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí después lo vamos a hablar con Viviana, pero creo que los papás están más preocupados por lo expresivo que por lo comprensivo, que muchos chicos, por sus características personales, son muy observadores, ¿no? Y toda su energía por ahí puede estar puesta en esto, ¿no? En tomarse su tiempo, en entender de qué se trata este mundo que me están mostrando, en observar cómo le van nombrando las cosas, sin necesidad todavía de expresarlo con palabras. Y después cuando se largan a hablar, se largan con todo.
Y hay otros chicos que tienen más un código del ensayo y el error, y juegan mucho a animarse a decir palabras en media lengua, de a poquito, no son corregidos permanentemente por sus padres, por lo tanto esto los posibilita a seguir probando sin sentir que hacen las cosas mal. Y estos chicos por ahí desarrollan el lenguaje de una manera, digamos, más proporcionada y no de golpe. Por eso es interesante que tanto los papás o los docentes, cuando están en los jardines, no valoren como único medio de expresión el lenguaje. Porque hay algunos hasta que aplauden al chico que habla, y el otro es como que si tiene dificultades para el lenguaje no va a hablar nunca y no se va a expresar de otra manera. Porque la única manera que se está pidiendo es que se exprese por medio del lenguaje. Sí, se pide que se aprenda rápido y se hable perfectamente. Y como sabemos, como todo proceso de aprendizaje, es lento, es gradual, tiene ensayo, error, uno se puede equivocar. Quizás el adulto, lo importante es que puede ir acompañando este proceso sin frenarlo, porque después aparecen estas patologías del lenguaje, que por ahí Viviana, que ya está escuchándonos, nos puede retomar después, que hay chicos que se traban, que tartamudean, que no se animan a hablar en público, con mucha vergüenza, más allá de lo normal esperable por la edad, ¿no? Entonces uno se pregunta como adulto, bueno, ¿qué pasó en estos primeros momentos cuando este chico quiso expresarse? ¿Fue comprendido? ¿Fue escuchado? ¿Fue tenido en cuenta? ¿Por qué le cuesta tanto poner en palabras lo que siente o lo que piensa, independientemente de la edad que tenga? Porque el llanto, que es una de las primeras maneras de expresarse, es una forma de lenguaje. El llanto o el grito, porque ahora que estamos escuchando, no sé por si los oyentes escuchan, acá hay una manifestación en la otra cuadra, y se escuchan bombos y gritos, y no con la palabra, sino es otro modo de expresarse. Es otro modo de expresarse. Los adultos somos aquellos que sentiremos que nuestro hijo puede ser contenido, sostenido, justamente porque somos seres de palabra. ¿Esto qué significa? Que los soportes, la manera de sostener, de contener a un niño que todavía no tiene la capacidad de expresarse totalmente, es poder decirle, bueno, traducirle los estímulos de esta manera, mientras uno lo está cambiando, mientras uno lo lleva a pasear, mientras uno lo baña, cuando se alimenta, empezar a nombrarle las cosas del mundo. Y hablarles aunque creamos que no entiendan. Hablarles aunque creamos que no entiendan. Y esto junto con el hablar del padre, que es otro andamiaje fundamental como soporte de este lenguaje, porque sería preocupante que solo la mamá pueda entender este bebé. Lo importante es que este bebé de a poco, al principio será solo entendido quizás por su mamá, y de a poco este entendimiento se va a ir dando en las diferentes personas que lo rodean, hasta que este niño pueda estar sin su mamá y poder transmitirle al otro lo que quiere. Y que sea un mismo lenguaje para todos, porque no tiene que ser solo la mamá la que decodifica lo que el bebé quiere decir, sino todas las personas, porque el lenguaje es el mismo para todos. Sí, lo que pasa es que hay algunas mamás que a veces apenas el niño hace una expresión o algún gesto, ya le dan lo que pide. Y ahí no están dándole como cierto tiempo y cierto espacio para que haga un esfuerzo para hacerse entender. O por el otro lado hay otras mamás que les hablan como bebés a los nenes más grandes también. Dice que las mamás o los jardines también les hablan como si no entendieran nada. O sea, o pasan a que no se entiende nada y les hablan de un lenguaje infantil, o les hablan en un lenguaje adulto donde el niño tampoco entiende ni puede decodificar el mensaje porque no entiende lo que le están diciendo. Bueno, hemos hablado bastante. Ahora yo quería decir una cosita más, que en todo el mundo los niños hablan con oraciones de 2 palabras cuando tienen entre 18 y 24 meses. O sea, se expresan de manera telegráfica usando palabras con nombres y verbos. Y eso son patrones de lenguaje que son similares en todas las lenguas de todas las culturas del mundo. Se hablan con 2 palabras para, por ejemplo, para decir quiero tomar la leche, dice dame leche o más leche. Como palabras frases, que eso es universal, que en todos los países del mundo, con sus idiomas, por supuesto, hablan del mismo modo. Ajá. Bueno, vamos a invitar a los oyentes, mientras nos empiezan a llegar las preguntas, a que escuchen el primer tema musical de hoy, que es un tema de los Cafres, que se llama Hijo. ¿Lo escuchamos, Ariel?
ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí. Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Me presentes a abrazarte, que nada te falte, tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. Sé lo bueno que fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte, ahora sé lo bueno que fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Quiero tu luz sanadora, tus ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí. Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Presentes a abrazarte, que nada te falte, tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. Ahora sé lo bueno que fue. ¿Cuándo destetar a tu bebé? ¿Cuál es la mejor manera de estimularlo? ¿Qué significa poner límites? ¿Qué jardín de infantes elegir? Criando hijos, creando personas. Estamos en el aire, estamos en vivo con el 5º programa sobre el lenguaje. Llamen al 4372-5863, 4372-5867 para hacer las consultas que quieran hacer. Acá bienvenida la licenciada Viviana Steimes. Hola, Viviana Steimes es licenciada en fonoaudiología, especialista en trabajo clínico en niños con dificultades de lenguaje, miembro de la comisión directiva de la Asociación Fonoaudiológica Argentina, ex concurrente del Hospital Intersonal Mariano Castex y coordinadora actualmente en el área de fonoaudiología del Centro Pediátrico de la Obra Social de Pasteleros. Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos muy aceleradas porque este tema nos tiene como muy movilizadas. A ver si Viviana nos puede ayudar a parar un poco. Vamos a ver, sí, esa es la idea. Bueno, por lo que están hablando, esto evidencia que el lenguaje es un campo muy complejo porque en realidad está como atravesado por distintos procesos. Los cognitivos, que son los del conocimiento y el pensamiento, después están los procesos emocionales, están los culturales, como ustedes dijeron, los sociales. Entonces, el campo del lenguaje es muy variable y muy amplio, de manera tal que hay muchas disciplinas que también toman el lenguaje como objeto de estudio. Por ejemplo, la sociología, la lingüística, la neurolingüística, la psicología, o sea, como que se van interaccionando las áreas. Y esto, bueno, como fonoaudióloga, cuando llega un niño con un tema de lenguaje, tenemos que tenerlo en cuenta, porque no es que es una boca que habla y solamente enfocaríamos ahí, sino que hay todos procesos que son previos a esto. ¿Cuáles serían esos procesos previos a eso? Esto que ustedes mencionaron creo que es muy valioso. El tema de lo que nosotros denominamos los precursores del lenguaje. Es decir, que para que haya palabra
antes tiene que haber toda una situación comunicativa previa que arranca desde la interpretación esta del llanto, del grito, y es como que se van armando ya desde un inicio la matriz del diálogo. La mamá dice, el niño escucha, la mamá toca, el niño reacciona, y esto es como una especie de turnos que se van dando y de esperas que son la matriz de un futuro diálogo realmente. Como que la palabra es como un mediador entre ambos, ¿no? Que les Exactamente. permite la relación. Y la palabra es muy valiosa en el sentido que es un puente hacia el otro, y realmente aunque nosotros nacemos con esa capacidad de lenguaje, porque realmente como humanos somos, como dijo Diana, nos distinguimos del reino animal por usar la palabra, y la palabra implica conexión con el pensamiento. Si bien tenemos esa capacidad, no es suficiente. Si no hay una interacción, si no hay un contexto válido, por eso esto que ustedes dijeron del soporte de la palabra es como fundamental para que aparezca. Nosotros cuando tomamos un niño tenemos muy en cuenta esto que llamamos las funciones del lenguaje o precursores del lenguaje. Ahora, ¿qué pasa cuando los adultos no dialogan y no se escuchan? O sea, ¿qué escucha un niño? ¿Qué ve? Y sí, el niño necesita, de hecho, la lengua, que es el idioma, es lo propio de cada comunidad, es encarnada por una madre. Y entonces el niño lo que tiene que hacer es apropiarse de esa lengua. Se apropia a partir del vínculo con una mamá que seguramente lo sostiene, le habla. Y le da lugar, ¿no? Porque yo pensaba que esta mamá que habla todo el tiempo, o habla del niño, pero no le habla al niño. Si bien parece que hay un diálogo, no hay un lugar para el otro, porque en realidad el lenguaje tiene que ver con ofrecer, más que todo, pues yo siempre digo, prestar atención, es que la prestas y me la devolvés, no, es ofrecer atención a otro y poder escucharlo, darle un espacio a la palabra del otro. Y eso aprovechar los momentos, por ejemplo, me estoy acordando cuando los niños van al jardín. También, la nuestra jardinera también, o sea, cuando les está cambiando el pañal, también es importante que ahí acompañar la acción con la palabra. Porque más cuando hay tantos chicos en una sala, es el momento especial que tiene el adulto para vincularse con el bebé. Totalmente. Yo creo que es importante destacar que, bueno, siempre estamos hablando de un niño con un sistema neurobiológico sano. Sí, esto es importante porque como si esto no existe de base, es muy difícil después el camino del lenguaje. Cuando estamos hablando de esta comunicación y de esta intencionalidad, tiene que ver con un niño sano desde este lugar, ¿sí? Que tiene por eso capacidades biológicas y neurológicas apropiadas para adquirir el lenguaje. Exactamente. Y por eso es tan importante en los jardines que están tantas horas que les hablen. Claro, sí, fundamental. Es fundamental que les hablen a los bebés, aunque crean que no los escuchan. El niño en principio es un oyente. Y además los niños son como pequeños lingüistas en realidad. Cuando uno es niño va haciendo como análisis, aunque no se vean, pero bueno, un niño tiene que ir seleccionando los sonidos propios de su lengua, tiene que ir asociando palabras con objetos, o sea, hay todo un trabajo que uno lo hace en forma natural, pero que podríamos decir que es, claro, y que tiene que ver con pequeños lingüistas desde el análisis. Claro. ¿Sí? Yo pensaba cuando llegan al consultorio, en las consultas de crianza, niños muy pequeños donde aparece que no presta atención, no tiene concentración, se dispersa, es hiperkinético. ¿Qué tiene que ver con estos primeros momentos, no? Estas primeras matrices donde fue escuchado, fue mirado, fue tenido en cuenta para luego él poder escuchar, mirar y tener en cuenta al otro. Porque muchas veces aparece la medicalización de la infancia. Bueno, les vamos a dar la pastillita para que se tranquilicen. Pero ¿qué es lo que tranquiliza a una persona? Ser reconocida y tenida en cuenta por el otro. ¿Y qué es lo que da lugar al otro? Poder verlo, escucharlo, sentirlo, más allá de los sentidos reales, sino la capacidad de relacionarse con el otro y salirse de uno mismo, ¿no? Totalmente. Igualmente, un niño con palabra, podemos decir que es un niño donde el cuerpo se va a ir aquietando. Exacto.
Muy bien, es así. Porque si no está todo puesto desde el cuerpo, desde la acción, claro. y no hay cómo sostener o sea, el niño pretende transmitir un mensaje y es el cuerpo lo que está priorizando. Cuando hay palabra, el cuerpo comienza a quietarse. Claro, la palabra es esto que llamamos la capacidad simbólica, ¿no? De poder pasar de la acción al pensamiento. Es como, digamos, un acto cognitivo más complejo, ¿no? Pero para que pueda producirse tuvo que haber mucho cuerpo antes. Exactamente. Muchas veces decimos, bueno, que sea independiente, que sea audaz, que sea creativo, pero para eso primero tuvo que estar muy bien armado, contenido, hablado, porque si no, no se va a animar. No se va a animar. No. O si se anima, se va a animar quizás de una forma donde después no se lo pueda parar. Porque después aparece el tema de los límites, ¿no? Cómo limitar a aquel que no puede parar. Tal cual. Donde el cuerpo, como vos decís, Viviana, no se aquietó. Bueno, vamos a ir ahora a las noticias y después ya están llegando unas preguntas por Hotmail y así, Viviana, vamos a ver qué nos preguntan. ¿Sí? Dale. Somos tus éxitos. No es amor, y cada vez tú me gustas más. Somos la música. En el centro de la ciudad suenan los éxitos. Solo éxitos. Estamos en la radio informándote. En vivo nos informamos. Del interior. El gobierno provincial convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria para consensuar el calendario electoral del año próximo. Entre fines de este mes y principios de noviembre vamos a reunirnos para escuchar todas las voces y acordar un esquema que no será una decisión unilateral, anticipó así el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti. El justicialismo, por su parte, acusó de especulación a la Casa Gris por mantener la fecha de las elecciones. Consultado además por las candidaturas del socialismo, Bonfatti dijo que será el que tenga que ser. Estás en la tarde de Creativa. Tarde Creativa. 1230 del dial. Estás en buena compañía. Acompañan Criando Hijos, Creando Personas, planetamamá.com, el sitio para las mamás en Internet, Proyecto UPA, Teatro para Bebés, www.proyectoupa.com.ar, Instituto Furman, Traumatología y Kinesiología de Alta Complejidad, Estudio Ben Susana Abogados, Estudio Jurídico Especializado en Derecho Laboral. Consulta sin cargo al 4371-0913. Editorial Punto de Lectura del Grupo Santillana. IDS Consultores del ingeniero Daniel Sabat y Asociados. Servicios de Ingeniería. Te ofrece diagnóstico y solución a todos los problemas energéticos orientados a proyectos y dirección de obras termodinámicas, calefacción, agua caliente, gas, control y certificación de calderas, habilitaciones municipales y ante Metrogas. Consultas al 4777-1772. Email dansabat@hotmail.com. Visite nuestra web www.idsconsultores.com.ar. ¿Cómo lograr que nuestros hijos coman bien? ¿Cuándo es el momento de sacarle los pañales? ¿A dormir se aprende? Criando Hijos, Creando Personas. Todos los miércoles a las 17 horas por AM 1230. Radio Creativa. Bueno, estamos de vuelta en vivo. Anímense a llamar, oyentes, al 4372-5863, 4372-5867. Están llegando algunas preguntas por el Hotmail, criandohijosradio@hotmail.com, y varias de las preguntas que nos llegan es para la licenciada en fonoaudiología y preguntan concretamente a qué se dedica una fonoaudióloga. O sea,
Y esa es una, y también hay otra que es, ¿a partir de cuándo consultar a la fonoaudióloga? Bien, bueno, la pregunta de a partir de cuándo, en realidad yo creo que cuando los papás tienen alguna inquietud en relación al tema del lenguaje, está bueno poder conversarlo con el pediatra como primera instancia, que es el pediatra el que conoce la historia de este niño, y posiblemente el pediatra vaya a determinar si hay la necesidad de alguna derivación o no. Nosotros sintéticamente, en relación a los trastornos del lenguaje, tenemos 3 momentos de consulta que sintéticamente los podemos resumir en un niño que no habla, y que estos niños consultan alrededor de los 2 años y medio, porque ahora ya no está más este criterio del pediatra, bueno, déjelo, ya va a hablar, déjelo, porque también existe la posibilidad que con alguna orientación o algún cambio que se pueda generar en forma muy puntual y concreta, esto beneficie al niño que no tiene palabra. Después está otra etapa, que son los niños que empiezan a hablar, pero que tienen un retraso en todo la evolución y el desarrollo de su lenguaje. Es decir, que van transitando los mismos pasos, pero en forma más lenta. Digamos que lo esperable para determinada edad no se cumple como lo estadístico. Exacto. Que no balbucean, no repiten palabras. Exactamente. Hay como etapas esperables. Claro. Las esperables, obviamente que tienen flexibilidad, porque cada niño, como ustedes bien dijeron al principio, tiene su particularidad, sus tiempos. Hay niños que son hablantes más tardíos, otros que no. De pronto, esto que estoy diciendo de el cumplir estas etapas más tardíamente, bueno, posiblemente tenga que ver con notoriamente más tardíamente. Y también como que no se saltee, ¿no? Porque debe haber como cierto proceso esperable. Sí, las etapas en realidad no son solamente etapas en relación a cuántas palabras un niño dice. Hay otras etapas también que son tenidas en cuenta. Son las etapas en relación a lo semántico, por ejemplo, a lo que un niño comprende. Hay etapas también en relación a lo fonológico, es decir, cuáles son los sonidos dentro de un repertorio que él pueda decir, porque no todos los sonidos aparecen desde un inicio. Claro. Entonces, justamente en relación a la segunda pregunta, las fonoaudiólogos, para no excluir al género masculino, lo que hacemos... Hay menos, ¿no? Hay pocos, realmente hay pocos. Sí, lástima para ¿por qué nosotras. será? Como que no eligen la carrera, ¿no? Y es una carrera muy tomada desde la mujer, pero bueno, que realmente es una pena, porque justamente el hombre tiene un lugar importante dentro de lo que es la evolución del lenguaje, porque un poco lo que se habló antes, si bien la mamá es la que entiende todo, a veces un papá queda afuera porque es el que no entiende. Y justamente es el papá el que va a pedir reglas, el que va a pedir determinado orden, y cuando hay un rol paterno que no existe, desdibujado, es mucho más difícil poder apropiarse de las reglas específicamente de la lengua. Claro, vos traes acá algo importante que tiene que ver con esto de los códigos, ¿no? Como que el lenguaje tiene una estructura, tiene códigos, sí, hay que respetar. Y justamente todo el proceso de adquisición del habla tiene que ver con un proceso de mucho desafío y de mucha apropiación de muchos aprendizajes que tienen que ver con el caminar, el control de esfínteres, son como muchas exigencias juntas, ¿no? Sí. Y si esto lo atraviesan solos o en compañía solo de la mamá, se pierde algo fundamental, que es justamente que el papá representa un poco el afuera, la cultura, lo que está alrededor de lo maternal, ¿no? Lo que sostiene por fuera. Y justamente el lenguaje también tiene que ver con lo de afuera, ¿no? Porque yo me puedo comunicar si me abro al otro, si estoy metido en un vínculo muy así simbiótico, que será simbiótico, esto de estar muy pegado a mi mamá, los de afuera no existen, entonces me aíslo
y hasta puede haber patologías exactamente más graves. A mí lo que me parece importante, más graves. A mí me parece también importante que además de que el niño es uno solo, entonces muchas veces la derivación viene o por el pediatra o por la maestra, y cada uno lo atiende por separado. La idea es que todos los profesionales juntos puedan trabajar totalmente a favor de ese mismo niño, sí, porque muchas veces pasa que la derivación es de la maestra y la maestra ve que el nene habla mal, después la mamá viene con un informe del pediatra que dice no, este chico está bien, no tiene ningún problema. Entonces no, la derivación a la fonoaudióloga es por parte del pediatra. Sí. Porque no puede ir una persona o sí directamente a la fonoaudióloga. Hay veces que de los jardines recibimos directamente niños donde la mirada de la escuela es la que evidencia que hay un problema. Eso es muy importante, saber de dónde llega la consulta, quién es el denunciante de la situación problemática, ¿sí? Me haces acordar de un caso de una familia que consultaba por este niño, un niño de 3 años que tartamudeaba, pero en realidad el problema no tenía que ver con una dificultad del habla, sino que era un chico con mucho miedo, era un chico que vivía una familia muy violenta, donde yo siempre digo que a veces las palabras pegan más que los golpes, ¿no? Porque una palabra sostiene, pero también puede humillar, una palabra puede pegar, puede hacer sentir al otro que no vale. Entonces ese niño, en algún punto, a través del lenguaje, como vos decís, Viviana, estaba denunciando una situación de mucha violencia, donde él eligió, o no, inconscientemente, trabarse, ¿no? O callarse. Muchas veces no hablan por eso. Omiten palabras, omiten expresarse, pero este silencio no es un silencio elegido, es un silencio que hace síntoma en el niño, ¿no? Esto lo habrás notado mucho, ¿no? Cuando se destraba la situación familiar. Por supuesto. La familia es fundamental, sobre todo en niños pequeños, para trabajar. Incluso nosotros a veces hacemos sesiones compartidas donde entra la mamá y también interactúa. Primero uno puede observar cómo esa mamá se comunica con el niño, cómo juega, y tal vez el objetivo de una sesión es después mostrar cómo, cambiando determinadas condiciones dentro del juego, de esa situación que nosotros promovemos de comunicación, puede tener como una mirada diferente esta mamá, de un modelo de una manera distinta. Y eso ya simplemente produce cierto efecto. Por supuesto. Esos son los modelos básicos, ¿no? De aprendizaje, que luego los van a trasladar al modelo del lazo social en el jardín con sus pares. Por eso yo insisto en que tiene que haber una interacción entre todos los profesionales. Y si desde el jardín se pide un informe de una fonoaudióloga, la fonoaudióloga tiene que, o sea, es necesario que lo escriba y que trabajen entre todos. Bueno, fíjense, acá tenemos una psicopedagoga, una psicóloga, una fonoaudióloga. ¿Cómo trabajar en equipo, no? Cómo poder interactuar, poder sentir que las profesiones se unen. Totalmente, justamente. Y sin tener ese tema que yo lo que vivo mucho, es como que hay veces hay profesionales que tienen, es como, no sé si miedo o qué, de firmar un informe, cuando en realidad es uno responsable de lo que está diciendo. Claro. Y la palabra escrita tiene que estar firmada y avalada. Lo que pasa es que esto también sería para discutirlo, ¿no? Muchas veces el miedo al rótulo, ¿no? La palabra también marca, ¿no? Marca a un niño con decir, bueno, este niño tiene o es, y algunos profesionales, al no hacer una observación cualitativa, o sea, qué le está pasando a este chico en general, tienden ya a poner un diagnóstico certero, es como que están cerrando la cuestión, ¿no? Lo que trata es, por lo menos en los primeros 5 años de vida, no hacer diagnósticos cerrados, sino justamente entender que un chico está armando sus estructuras psíquicas, está creciendo, y todo es posible de ser reparado. Son hipótesis diagnósticas en realidad. A ver, ¿cómo sería eso? Son hipótesis diagnósticas, o sea, como vos decís, rotular es cerrar y no es la idea. Y bueno, uno incluso cuando toma una entrevista a los padres también pregunta acerca cuál es la hipótesis que tienen ellos de por qué su hijo no habla o habla mal. Hay padres que van a decir no, porque tiene algo en la lengua, tiene algo, vienen con situaciones, o yo hablaba poco, es lo más común, o cuando yo era chico, y la identificación con la propia historia. Entonces, bueno, dentro de una entrevista vamos a tener en cuenta cuál es la hipótesis de los papás
y por supuesto después de una evaluación podemos aproximarnos a un diagnóstico fonoaudiológico, ¿sí? Desde el lenguaje. Y a partir de ahí también podemos determinar si es necesario interconsulta. Justamente en la obra social, ahora vamos a presentar un trabajo en el Congreso de Pediatría Ambulatorio, donde estamos presentando un caso de una nena con problemas graves madurativos, donde lo estamos trabajando en equipo, pero justamente no estamos trabajando todos en la misma institución. El equipo está armado en espacios distintos, y lo interesante es ver cómo, a pesar de que los espacios físicos no están compartidos, las interconsultas hechas a tiempo y en combinación con este equipo de trabajo dieron un fruto muy bueno para el caso, y esto, bueno, lo vamos a exponer como una mirada diferente. Es que así es donde se enriquece la tarea de todos los profesionales. Totalmente. Y enriquecen al niño. Sí. En favor del niño, no del título de cada uno que tiene. Exactamente. Bueno, ponemos un poquito de música y a ver si recibimos alguna otra pregunta. Dale. más. ¿Vemos? Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa, que mi chico esté conmigo, pues que lágrimas sonrisas. Hola, bueno, felicitaciones por este programa, este espacio que dedicaron a las madres que nos preocupamos por nuestros hijos. Mi nombre es Yamila, tengo una hija de 15 meses y lo que me está preocupando ahora es... No te damos recetas mágicas para criarlos. Criando hijos, creando personas. Solo caminos posibles. Bueno, volvimos y... No importa. Bueno, no importa. Queríamos decir que la canción que elegimos era de Rosa Zaragoza, que es una cantante catalana preciosa que hizo todo un CD sobre nacer y renacer y que va a estar en la Argentina ahora próximamente, que la trae la Fundación Crear, por si a alguno le interesa. Preciosa. Es muy linda y son todas canciones de parto y canciones para las mamás. Buenísimo. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos preguntas. A ver, Gabriela nos pregunta. Dieguito tiene 4 años y habla con la Z. ¿Es común eso? La Z, sí, es una consulta común, que es el famoso ceseo.
En realidad es un tema de tipo fonético, es decir, donde hay una alteración en el punto articulatorio. Es un niño que interpone la lengua entre los dientes y bueno, hasta vemos adultos con esta muchos situación. Adultos yo veo, muchos adultos que hablan así y no se corrigieron nunca. No se corrigieron. Es a través del juego que uno los ayuda a modificar. Sí, esto, mira, ¿no? a veces el tema del ceseo está emparentado con un niño que respira por la boca. Ajá. ¿Por qué? Porque al tener la boca abierta y la lengua baja y hacia adelante, es como que la lengua tiene un patrón de movimiento hacia afuera. Entonces, justamente cuando aparece este tema del ceseo, lo que hacemos es también evaluar la respiración, que generalmente hay una respiración bucal, y también la deglución, que es lo que llamamos deglución atípica, que es cuando el niño también interpone la lengua, lleva la lengua hacia adelante en el momento de tragar. ¿Ahora son muy largos los tratamientos? Bueno, depende de cada situación, ¿sí? Hay tratamientos que son realmente más extensos porque hay problemas graves y la idea es acompañar a ese niño en su proceso de adquisición. Y bueno, hay otros que no lo serán, pero bueno, las variables tienen que ver con la familia, tiene que ver con la situación puntual de ese niño en su dificultad. No podemos dar tiempo. Los papás preguntan, ¿va a ser largo? A veces con algunas orientaciones que damos en relación a las situaciones comunicativas, eso funciona bien. Claro, porque a veces aparecen todas las comparaciones. Todos los chicos hablan menos, mi hijo, Sí. mi otro hijo aprendió a hablar mucho antes y este chico tiene un problema, como si todos los niños hicieran los procesos de aprendizaje Claro. en los mismos momentos, cuando no necesariamente, Claro. no necesariamente es así. ¿Ahora se corrigen para siempre o vuelven? Sí, sí, o sea, los procesos son de ida. Puede haber momentos en un tratamiento donde hay más detención o momentos que por ahí algo sucede en el medio donde un niño remite un poco, pero bueno, en línea general hay una evolución y uno se va planteando metas. O sea, uno tiene una primera meta que es, bueno, vamos a llegar a tal punto y vamos estableciendo modificaciones o pequeñas metas para llegar a la meta más importante. Cuando en realidad estamos trabajando en equipo con audiólogos, lo que desde el área psicológica tratamos es de que ese niño en el espacio terapéutico puede empezar a desplegar sus pensamientos, su manera de ser, su jugar, su expresión, porque el lenguaje se expresa a través del dibujo, de la escritura, del juego. Entonces, ver cómo va articulando las diferentes maneras del lenguaje y ver si ese chico puede empezar a mostrarse en sus dificultades, tal cual es. Sí. Porque muchas veces el silencio o la dificultad de hablar, como decíamos antes, hace que ese niño en algún momento va a dejar de pensar por sí mismo y va a tender más a pensar por lo que piensan los demás o actuar por lo que hacen los demás, y lo que uno como terapeuta en niños pequeños trata de hacer es ver, bueno, cómo ayudarlo a que pueda tener un pensamiento autónomo, ideas propias, para lo cual el entorno, lo importante es que no las desvalorice, que no se ría de su manera de hablar cuando se equivoca, que no lo cargue, porque muchas veces los adultos creemos que porque entre nosotros manejamos un código de comunicación del doble sentido, nuestros hijos también manejan este código. Y convengamos que no es así, los niños entienden las cosas como son. El pensamiento es más bien concreto. Claro. Escuchan la palabra con el sentido de esa palabra, al menos en los primeros años. O los tratamos como muy chiquititos o como adultos. Exacto. Si les hablamos en difícil y no entienden. Imagínense en un niño que viene ya con una situación complicada con su lenguaje, o sea, cómo dirigirnos. Siempre una de las indicaciones es, hablarles en forma clara, con oraciones cortas, con un ritmo tranquilo, darle la oportunidad de efectivizar en principio la comprensión. O sea, porque nosotros después eso pasa con chicos en primaria, cuenta. que no entienden las consignas de los trabajos. Claro. Porque es tan difícil el lenguaje que no lo entienden, no lo pueden decodificar. Claro.
Bueno, eso es un punto importante. Primero, tenemos que asegurarnos que ese niño nos ha entendido, lo primero. Una comunicación, para que resulte efectiva, requiere que el niño nos haya comprendido. Para lo cual le tenemos que preguntar. Sí, y para cual tenemos que hablar con ritmo, con palabras, como vos dijiste, entendibles de acuerdo a las distintas edades. Y mirarlos, viste que a veces como que las mamás muchas veces hablamos y no los miramos. Uh-huh. Es como que las palabras parece como que uno se cansa y dice, no paro de decirle las cosas, pero sí, el chico o no lo escuchó, o no lo registró, o no lo entendió. O sea, parece que estas mismas autoras que yo comenté antes decían que entre los 2 y los 4 años, cuando los chicos aprenden a manejar todos los aparatos electrónicos y empiezan a tener dominio sobre los objetos, esto complica las comunicaciones, porque los chicos empiezan a comunicar con estos objetos y dejan y restringen nuevamente la comunicación con el humano. Y después aparecen esto, te llamé 10 veces y no me escuchaste, tenés que hablar, sos sordo que no me escuchas. Empiezan estas frases aprendidas y esto empieza a circular en la casa realmente como una situación de mucha incomodidad, donde, bueno, ¿qué pasa? Estamos y no nos podemos mirar, los cortocircuitos. Los cortocircuitos, porque en realidad esta circulación de la comunicación empieza a ser frenada u obturada por estos objetos de consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder permitirles a los chicos que los utilicen, pero no en desmedro de lo más maravilloso que es seguir comunicándonos entre los humanos, ¿no? Acá Karina pregunta, mi hija habla gritando y siempre está afónica, ¿tendría que consultar? Sí, si esto es un tema recurrente, digamos que no es un episodio de difonía aislado, sí, lo conveniente es consultar. Aparte, hoy por hoy los niños están en ambientes muy ruidosos. Si uno entra a una escuela, ve el nivel de ruido y de grito en el cual se manejan, los cumpleaños, todo implica subir el volumen de la voz. Y bueno, ahí el pediatra va a determinar si es necesaria una consulta con el otorrino para una revisación específica de las cuerdas vocales, y muchas veces también sucede en niños que tienen otras complicaciones de la coordinación respiratoria y demás, y bueno, está bueno consultarlo si esto, digamos, permanece. Yo quisiera, antes de que pasáramos al último tema y a ver quiénes son los ganadores y algo más que quiera decir, ayudarlos a los papás a pensar en esto, ¿no? En que este momento de la vida, que son tan chiquitos, somos nosotros los que les ponemos nombre a las emociones en estas primeras etapas de la vida, ¿no? Pero que con el tiempo lo importante es que los niños puedan reconocer esas emociones como propias y poder expresarlas. Por lo tanto, es fundamental poder nombrar las experiencias de los chicos. Cuando llora, por ahí sabemos que tiene sueño, uy, estás cansado, tenés sueño, es hora de ir a dormir. Esto que a veces los papás sienten que ¿para qué le hablo si no me contesta? Que no lo tomen así, que entiendan que acá están construyendo este primer momento del lenguaje comprensivo, que es lo que vos decís, que esto nos va a garantizar que cuando vayan creciendo nos comprendan de verdad. Y fundamentar el rol de las docentes en los jardines, que están muchas horas ahí donde les tienen que hablar. Y que ellos después puedan reconocer sus pensamientos y sus sentimientos como propios, porque si no se los nombraron en algún momento, se los hicieron como genuinos, bueno, vos sentís esto te pasa a vos, y que puedan relacionar una acción con un pensamiento. Después no hay posibilidad de que ellos puedan expresarlos y elegir de qué manera expresarlos. O lo inhiben totalmente o hablan sin parar, pero sin sentido, ¿no? Así que bueno, me parecía como bueno tenerlo en cuenta, y que nadie hable por ellos a futuro, ¿no? Porque un adulto libre es aquel que puede hablar por su propia voz y que no las otras voces tapen su sentir y su pensar. Así que, bueno, le pedimos a Ariel un poquito del último tema de Mi Pequeño Tesoro, así vemos quiénes son los ganadores.
tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí. Pequeño tesoro de los presuntos implicados. Hermoso tema musical. Otro día lo ponemos entero. Sí. Un día vamos a hacer todo un programa de canciones con todas las canciones que elegimos de los cantantes que escribieron a sus hijos. Bueno, vamos al final del programa, se nos hizo volando, hablamos mucho. Sí, quiero aclarar una sola cosita, entender que el lenguaje no se enseña, no es como en la escuela con la lectoescritura, que uno va y tiene un aprendizaje de tipo formal. Por lo tanto, los papás que ven que sus niños no hablan y demás, no los sometan a repeticiones, no los sometan a cuestiones de entrenamiento como diccionario, vamos a decir esto, esto es realmente contradictorio. Es una vivencia más que un adiestramiento, ¿no? Sí, para nada tiene que ver con una enseñanza. Bueno, antes de ir a los premios, y muchas gracias por haber venido. Gracias por un placer, y nos quedó corto me parece el programa con todas las preguntas que teníamos. Otro momento para volver a invitar. Gracias a ustedes. Sí. Así que bueno, vamos a los premios y avisarles que la próxima semana estaremos viendo el tema de los límites, para que vayan llamando o vayan pensando en algunas preguntas. Bueno, vamos a los ganadores de los premios, que son Dolores ganó un trío de entradas para ver canciones a UPA, merienda concert para bebés, en Notorio Callao 966, y tiene que ir ahí con el documento de identidad. Karina es la ganadora del libro Criando Hijos, Creando Personas, gentileza de Grupo Santillana, autora Alejandra Libenson, editorial Punto de Lectura. Y Gabriela es la ganadora de una orden de compra para productos en juguetería didáctica, Mundo Dinámico, un concepto diferente para jugar y crecer, y puede pasar por cualquiera de las 3 sucursales, Soldado de la Independencia 862, en Virrey del Pino 2596 o en Guise 1875. Y esta juguetería, a su vez, abrió una nueva sucursal en Palermo, Sojo, en Gurruchaga 1889. Bueno. Hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros niños, no de ellos todo el tiempo, sino con ellos, ¿no? Bueno, los esperamos el miércoles que viene en vivo a las 17 horas, acá en Criando Hijos, Creando Personas en la radio. Hasta la próxima. Si querés revivir todos nuestros programas, ingresá a www.criandohijosradio.blip.tv. Acompañan Criando Hijos, Creando Personas, planetamamá.com, el sitio para las mamás en Internet. Proyecto UPA, teatro para bebés, www.proyectoupa.com.ar. Instituto Furman, traumatología y kinesiología de alta complejidad. Estudio Ben Susana Abogados, estudio jurídico especializado en derecho laboral. Consulta sin cargo al 4371-0913. Editorial Punto de Lectura del Grupo Santillana. IDS Consultores del ingeniero Daniel Sabat y Asociados. Servicios de Ingeniería. Te ofrece diagnóstico y solución a todos los problemas energéticos orientados a proyectos y dirección de obras termodinámicas, calefacción, agua caliente, gas, control y certificación de calderas, habilitaciones municipales y ante Metrogas. Consultas al 4777-1772. Email tansabat@hotmail.com. Visite nuestra web www.idsconsultores.com.ar. Hicimos Criando Hijos, Creando Personas
En la operación técnica, Ariel Guerrero. Locución artística y comercial, Teresa Focaracio Marcón. Producción artística, RIG Contenidos. Idea, dirección general y conducción, licenciada Alejandra Libenson. Licenciada Diana Toblib. Nos reencontramos la próxima semana en la sintonía de AM 1230, Radio Creativa, para que juntos sigamos criando hijos, creando personas.